No, primero la oración. Permítame que se me corrió la publicación. Ahí está, ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, soy bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, tengo entendido que, bueno, ahorita el examen que tocaba hoy quedó pospuesto para la otra semana, pero en el caso de ustedes todavía no nos han dicho. Entonces, a ver qué comunicado nos lanzan el día de hoy, si nos van a mover también el examen o qué, ¿verdad? Que de eso dependerá mucho también el tema de la calendarización. Bueno, que no creo que afecte tanto. Bien, prosiguiendo con el filósofo Anaxímenes. Nos quedamos con Anaximandro, pasamos a ver a Anaxímenes, que su opinión no es tan distinta a la de los naturalistas, solamente que propone un otro tipo de arjé. Él considera que el arjé es el aire, y en este caso, pues cree que el aire va cambiando, mutando por condensación o rarefacción. Por condensación o rarefacción se puede convertir en algo tan sutil como el gas o se puede condensar, digamos, en nubes. De las nubes vendría el fuego, según por los relámpagos. Entonces creía que había una generación a partir del aire mismo. Cree que incluso la misma materia, ¿verdad? La materia de alguna manera tiene el aire. De ahí vienen también hasta los sueños, muy parecido a la opinión que tendrá Diógenes, el que veremos a continuación también. Ahora que Diógenes cambiará un poquito la categoría del aire y le dará otra característica que ya mencionaremos. El aire, dice, se transforma en cualquier cosa. Así, del aire se forma al evaporarse agua. De las nubes surge el fuego a través de los relámpagos. Entonces se da por una generación muy simple, según lo que él llegaba a establecer. ¿Qué decir al respecto de esa opinión? Bueno, al igual que dijimos con Tales de Mileto, es una opinión bastante simple. Se acerca un poquito a la definición de lo necesario para la vida. El aire también es necesario para la vida. Pero evidentemente no todos los elementos de la naturaleza están conformados de aire. Más bien el aire está conformado de elementos de la naturaleza. ¿Verdad? Hay partículas diferentes en el aire, ¿verdad? De carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno, ¿verdad? Que andan ahí por el aire. Así que, y otras partículas como las partículas del polvo también, que es materia, que también que anda ahí flotando en el aire. Entonces, es evidente que se acerca un poquito a la verdad de lo que realmente hay en el entorno, pero todavía queda un poco atrás en cuanto a la ciencia. Evidentemente, esos son los principios de ciencia lo que estamos viendo. Dice la Fratelli Tutti que es importante entender que cuando hablamos incluso de la creación del mundo, ¿verdad? Plantea algunos desafíos importantes para nosotros ese conocimiento acerca del universo. De igual manera, podemos notar cómo los filósofos, dice, después de haber abarcado todo lo creado, tienden le dan un giro a la filosofía, al intelecto, y de alguna manera ponen la mirada ya no en el entorno, sino en el ser humano. ¿Verdad? La pregunta de qué es el cosmos, qué lo forma, es lo primero que desafía el pensamiento humano. Pero después también desafía el pensamiento humano a comprender el mismo fenómeno de lo humano, que se convertirá también en un tema importante a partir del señor Sócrates en adelante. Entonces, me gusta que el Papa Francisco evoque a los filósofos en medio de la Fratelli Tutti también, ¿verdad? Es tan amplia la obra en el sentido de lo que intenta abarcar, que de todo hay, de todo un poco. De hecho, de esa Fratelli Tutti nos han pedido que en todas las clases ellos hagamos referencia. Y realmente hay de todo un poco. Hay de ética un poco, hay de moralidad, hay de filosofía, de la parte espiritual y religiosa también. Entonces, es una obra bastante buena. Yo recomendaría mucho que pudieran leer también la Fratelli Tutti. Si no la han leído, lean. Vale la pena realmente lo que el Papa ha esclarecido ahí. Habla de política, habla de economía, habla de cultura, habla de la situación contemporánea, de la cuestión ecológica, de varios elementos. ¿Verdad? Hace recordatorio del tema ecológico que trató en la anterior encíclica de la Laudato Si. ¿Qué es el hombre? Es la nueva pregunta. Después de preguntar qué es el cosmos, qué lo forma,
Pues, ¿qué es el hombre? Será una pregunta que poco a poco va a ir apareciendo. De hecho, ya lo podemos ver con el siguiente filósofo. Diógenes de Apolonia también intentaba explicar qué es lo que inicia a los seres, cuál es el arjé. Y para él, el arjé también era el aire, pero el aire con una cualidad. Él le llamaba el aire cálido, el aire caliente, en el sentido que es una especie de naturaleza más como lo que hoy entendemos por espíritu. De hecho, la palabra para aire, en este caso, es la palabra neuma. Y esta palabra que utilizaba el neuma se ha quedado para, de alguna manera, sustituirlo o traducirlo como la palabra espíritu. Es decir, no le llama psique a esta alma, le llamó neuma. Y neuma es el viento. De hecho, de ahí viene la palabra neumático. Incluso de esta palabra neuma surge una disciplina de la teología que se llama neumatología. ¿Qué estudia la neumatología? Estudia el Espíritu Santo. Entonces, también podría llegar a haber una neumatología humana que estudia el espíritu del hombre. Lo cierto es que le da una cualidad muy diferente al aire. Ya no es un aire simple, no es un aire simplemente físico, lo que tiende a ser prácticamente una especie de aire espiritual, al grado que lo compara con el Dios. Dice que el aire es Dios, que gobierna todas las cosas, ejerce su poder sobre ellas y es inherente a ellas. Es eterno e inmortal. Todas las cosas, sin excepción, participan del aire, ¿verdad? El aire es lo que permite, por ejemplo, sentir estas realidades espirituales. Desde el momento en que soñamos, ya hay una relación clara entre el aire y el sueño. El sueño y la muerte, dicen, depende de la presencia del aire, ¿verdad? Entonces, el aire juega un papel fundamental en la experiencia incluso espiritual del hombre, según lo que él creía. Hay un mundo, por tanto, animado y un mundo inanimado, un mundo que tiene neuma y un mundo sin neuma, ¿verdad? Para diferenciarlo de las cosas y para diferenciarlo de aquel concepto de alma que se va a llegar a manejar también en la filosofía antigua, de creer que hasta las cosas están siendo gobernadas por una especie de alma, ¿verdad? De alguna manera separa entonces el concepto de esa alma o psique con el concepto de neuma que él va a llegar a utilizar. Además, hay que recordar que Diógenes también pone los cimientos de una de las ramas de la filosofía que no mencioné, porque está dentro de la estética, ¿verdad? Que es la teleología. La teleología es esta rama de la filosofía que estudia la finalidad de los seres, los propósitos de las cosas. Para Diógenes todo juega un papel fundamental, todo está ordenado, todo forma parte de lo que llamamos el cosmos. El cosmos es lo ordenado y el caos es lo opuesto al cosmos. Y cree que este cosmos está ordenado, este universo está ordenado por una inteligencia divina. Vean cómo no podemos apartar el concepto de Dios en los filósofos antiguos. Y lo vamos a seguir repitiendo. Quizás es por eso que aquel joven creía que Buenos días. solamente... Dime, Buenos días, le digo. buen día. Quizá aquel joven que hizo la crítica de creía que solamente de Dios hablamos, pues no es culpa realmente ni mía ni de la universidad, es que los filósofos hablaban de Dios. ¿Verdad? Andaban buscando esas respuestas y para encontrar la respuesta de la existencia del universo, pues tenían que llegar rápidamente bueno, no rápidamente, pero llegaban casi siempre a desembocar en la idea de un ser superior, ¿verdad? Entonces era lógico que hablaran de Dios, que hablaran de los dioses o que hablaran del ser en general. Y incluso cuando Parmenides habla del ser, no le llama Dios, sino que le llama simplemente ontos, ser. Y aún así, cuando hablará del ser, le da una cualidad que es propia de Dios, la eternidad. Dice que el ser es eterno. Entonces creía en el ser eterno. Y eso evidentemente, y también igual que los creyentes, creemos que también existe un ser eterno. Entonces es lógico que los filósofos no se pueden separar, por lo menos los naturalistas, no se pueden separar del concepto de Dios, porque eso es lo que andaban buscando, la respuesta de la causa de los seres. Y llegaron a la conclusión que la causa tenía que ser una especie de ser supremo. Entonces es evidente que vamos a tener que hablar de él en todo momento. Bueno, no en todo momento, pero en algunos momentos hablaremos de él. El aire, dice, es la prueba implícita de los seres de esta sustancia originaria. Así el mundo no es un caos, sino un cosmos. Esa es la diferencia que hace. Contraponen caos versus cosmos. Cosmos lo ordenado, caos lo desordenado. En la regularidad de los eventos, lo que va a enseñar este Diógenes, lo que va a influenciar más adelante al padre del dinamismo, que es Heráclito, ¿verdad? Que también va a hablar de que los eventos se repiten constantemente, ¿verdad? Hay eventos que son repetitivos. Y esta idea es la que va a permitir a Heráclito llegar a sus conclusiones sobre el cambio, sobre el devenir. Ya hablaremos un poco acerca de ello. Pasamos a la escuela de Pitágoras, salimos de la escuela de los naturalistas, que es la primera escuela, ¿verdad? Y vamos a pasar a ver un poco a la escuela de Pitágoras, especialmente a Pitágoras, ¿verdad? Vamos a detenernos en él.
Esta imagen es tomada de la famosa obra del profesor cubano Baldor, ¿verdad? Que a muchos le dio dolor de cabeza, quizá en segundo o tercer ciclo común. Eh, eh, Aclarando que Baldor no es el hombre que aparece en la portada. El que aparece en la portada creo que es Avicena o Averroes. No sé cuál de los dos matemáticos aparece. No sé si Avicena, Averroes o cuál es el otro matemático. Creo que es Avicena el que aparece en la portada. No estoy muy consciente. No, no es ni siquiera, no es ninguno de los dos. Ya me voy a acordar. Bueno, se me escapó el dato. Pero es el fundador de la matemática árabe. En este caso, es uno de los padres de la matemática y geometría árabe. Baldor es el nombre del autor cubano que hizo esta obra, ¿verdad? Nada que ver. Lo que pasa es que suena muy, muy extranjero el apellido Baldor, quizás por eso la confusión de algunos. Pero bueno, prosiguiendo. En la obra aparece el año de Pitágoras, supuestamente, miren que aquí está mal ese año. Supuestamente dice que nació en el año 385 y murió en el año 500. Está mal el dato, porque en realidad los años se cuentan al revés antes de Cristo, ¿verdad? Pitágoras nació en el año 569 y murió en el 475 según la filosofía, ¿verdad? Es un error de ahí de la obra, ¿verdad? Pero vale la pena tenerlo para que vean que a veces no se comprende que los años a veces está al revés, ¿verdad? Yo creo que sí es un año 385, no sé si será un 585. Tal vez sea 585. Pero igual, el dato que tenemos es 569 a 435. Pitágoras funda una escuela en Crotona, con escuela de fines políticos, filosóficos y religiosos. Cuando decimos que tiene fines religiosos es porque convirtió prácticamente su escuela en una especie de secta, donde a los mismos estudiantes les va a exigir ciertas disciplinas a nivel incluso del orgánico. Por ejemplo, el no tener pareja, el tener un tipo de dieta. Entonces, eso lo convierte prácticamente en una secta de tipo casi religioso. Se cree que inventó las tablas de multiplicar, también el teorema, y ahora le explicaré un poquito cómo es que surgió el tema del teorema de Pitágoras. Y lo que le pedía a los discípulos era el celibato, ¿verdad? Para cultivar el conocimiento era necesario no casarse, cuidar la dieta. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de dieta, también el tipo de energía, ¿verdad? Por lo cual, normalmente les pedía que fueran vegetarianos y que vivieran en celibato. Si querían pertenecer a la escuela, no podían tener ni novia ni esposa, ¿verdad? Tenían que ser célibes y tenían que guardar esa dieta, porque también se sabe muy bien que cuando alguien, por ejemplo, consume mucha carne roja, que es muy común en Grecia en ese momento, todavía hoy en día, Grecia es uno de los países que más carne come, les encanta la carne de cordero y todo eso. Entonces, prohibir este tipo de comida ayudaba a que los jóvenes no sintieran tanta pesadumbre. Yo recomendaría, a partir de este conocimiento filosófico de Pitágoras, y también diríamos conocimiento un poco médico, revisar. Cuando yo de repente ando decaído, con pesadumbre, hay que pensar en lo que he consumido, porque lo que he consumido puede estar determinando también mi estado de ánimo. Pasa, por ejemplo, que cuando alguien come demasiado de noche, ¿verdad? No digiere muy bien el alimento y eso le puede producir mucha somnolencia al día siguiente, ¿verdad? Por no haber digerido correctamente. Entonces el cuerpo cae prácticamente en un estado de cansancio físico porque no descansó toda la noche. O sea, aunque estuviera acostado y durmiendo, no descansó porque orgánicamente siguió digiriendo el alimento, ¿verdad? Mientras que si uno come, guarda un poco del espacio de digestión, ¿verdad? Y después, un poco más de 2 horas, se va a acostar, es diferente porque el cuerpo ya trabajó, entonces ya va a descansar correctamente. Pero si me voy recién comido a la cama, voy a ir a poner a mi cuerpo a trabajar. Estaré durmiendo sumamente cansado, ¿verdad? No de haber descansado correctamente. Es importante entender que la dieta influye tremendamente en el estado de ánimo. Por eso es que Pitágoras enseñaba esto. Él cree que la sustancia de las cosas es el número. De hecho, si le preguntamos a Pitágoras cuál es el arjé de las cosas, él diría que el número, y específicamente el uno. Porque si lo vemos desde un punto de vista del código binario, ¿qué es el uno y qué es el cero en el código binario? El uno es encendido, el cero es apagado, por lo cual el uno es el símbolo de la existencia, el cero es el símbolo de la nada. Por esa razón es que para él el uno o el unum, como se traduce en latín, el unum con m al final, él cree que el uno es lo que realmente fundamenta las cosas, el número mismo. Cree que el uno es Dios. Él, de alguna manera cree que el número es la divinidad, es lo que dio origen a todo, ¿verdad? Es como que estuviera diciéndonos,
que para él lo que formó el universo son las leyes matemáticas, ¿verdad? No hay una entidad como la que se cree en la religión, no que él quizás tiene una idea de Dios casi como el estilo de Baruch de Spinoza, que cree que en todo caso lo que llamaríamos Dios sería la ley del universo, ¿verdad? Las que generarían las cosas. Y aún así, pues no satisface, como les digo, a nivel del espíritu, no satisface esa respuesta. Creer que el número o creer que las leyes son la razón de ser de las cosas, se entiende. Dice, ¿cómo ha funcionado? Explica muy bien cómo se comporta la materia, la ley, pero no nos dice nada ni nos da ningún dato de por qué apareció. Digamos, si la ley misma, ¿por qué se comporta inteligentemente? ¿Por qué se comporta como una especie de matemática en el universo que la misma mente humana ha podido discernir y hasta elaborar en forma de teoremas? ¿Verdad? La ley de Newton, las leyes de todas las leyes cósmicas que hay, la constante de Newton, de Einstein, todo esto es matemática que la mente humana ha podido abstraer de la naturaleza. La pregunta es, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué tiene esa especie de orden establecido? ¿Verdad? Porque entendemos que el orden solamente puede ser generado por una especie de mente ordenada, que ordena las cosas. Entonces, qué tipo de ser está detrás de las leyes? Que puso las leyes a funcionar en medio de la materia, ya que el universo mismo, entendemos que el universo mismo no es un cerebro. Por tanto, no podría estar el mismo universo como un cerebro autoorganizándose desde la partícula original hasta nuestros días. No tiene sentido que haya funcionado de manera evolutiva el universo como si fuera un gran supercerebro a partir de una partícula tan básica, como se dice en la misma ciencia que surgió, ah, eh, con toda la complejidad lo de la especie de intelectualidad, entre comillas, o mejor dicho, de orden, entre comillas, que se ha desarrollado. O sea, pareciera que ya las leyes estaban definidas. Y estas leyes hicieron funcionar la primera partícula. La primera partícula funcionó gracias a estas mismas leyes. Entonces, ante la idea de creer que las leyes son el origen del universo, entendido, el universo se ordenó gracias a las leyes. Pero, ¿cómo aparecieron estas leyes? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué aparecieron en la primera partícula? ¿Qué las hizo aparecer de manera tan ordenada? ¿Y por qué funciona como una matemática tan exacta? Entonces, eso es lo que realmente es lo que asombra a muchos, por lo cual la pregunta subsiste todavía, ¿verdad? Ante esa imagen de creer que las leyes fundaron todo. Algunos descubrimientos que se le adjudican a Pitágoras, además de la parte matemática, dice que descubrió la parte de los números racionales, triangulares, cuadrados y perfectos. ¿Qué es un número irracional? Un número irracional es aquel número que no se puede expresar en formato de razón, es decir, como una fracción. Por ejemplo, el 9 puede ser representado como, perdón, el 3 puede ser representado como 9 tercios, ¿verdad? O como la raíz de 9. La raíz de 9 es 3 y 9 tercios es 3. Entonces, el 3 es un número racional porque se puede representar en forma de razón. Se puede explicar racionalmente, pues, a través de una fracción o a través de una raíz. Pero en el caso, por ejemplo, de la raíz de 5, la raíz de 2, la raíz de 11, esos números no se pueden expresar de esa manera. Fíjense que los pitagóricos llegaron a tal grado de creerse tan élite a nivel de la matemática que prácticamente se creían que todo puede ser explicado a partir de las matemáticas. La escuela cayó en una especie de depresión o de caída o de declive o de desentusiasmo cuando encontraron los números racionales, cuando se dieron cuenta que no era posible con la mente humana explicar, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 11, la raíz de 7, que eran números irracionales, no se podían presentar en forma de razón. ¿Qué número dividido con 7 me da 7? Solamente con la unidad, solamente dividiendo 7 entre 1, 7. Es la única manera como puedo realmente decir, pero prácticamente eso es redundante. Eso no es una razón. Decir que 7 entre 1 es igual a 7 no es una razón. No explica realmente una relación con un número distinto a 7. Con la unidad, pues todo número se puede explicar. Cualquier número, racional o irracional. Pero eso no lo convierte en racional porque la razón tiene que ser, es un poco más compleja. Y eso es lo que los filósofos pitagóricos llegaron a entender, razón por la cual se dieron a actitud completamente depresiva, es decir, la mente humana no va a poder entender entonces todas las cosas, porque se encuentra con estos números y no va a poder dar explicación. Y hasta el día de hoy, ni siquiera la máxima computadora que pueda tener, como la NASA, digamos, o cualquier universidad de Estados Unidos o de Europa,
No existe computadora en el mundo que, por ejemplo, haya podido descubrir todos los dígitos detrás del 3.141692 del pi, por ejemplo. El número pi es un número irracional. No se puede encontrar ni siquiera la última cifra de ese número. Pareciera que tiende al infinito. Creo que lo máximo que han podido encontrar son las primeras 10.000 cifras después del punto. Es lo máximo que puede llegar a la máquina a poder deducir ese número. O sea que no va a poder llegar al número exacto. Pareciera que tiende, como digo, al infinito. Además, descubre los números triangulares y cuadrados. ¿Qué son los números triangulares y cuadrados? Esto parece ya más un juego de geometría con matemática. Lo que hace es que coloca los números en forma de pirámide, ¿verdad? Estos números así, en forma de pirámide, y cada contabilidad de puntos pues genera un número, ¿verdad? El 1, el 3, el 6, el 10 son números triangulares, o se aceptan como números triangulares. Quitamos el 1 quizás, comenzamos desde el 3 en adelante. Y así también descubre los números cuadrados. De hecho, podemos llegar al 10, al 15, al 21, al 28, al 36. Todavía no logro entender cómo llegaban a utilizar esto, pero quizá tenía algún tipo de funcionalidad en la parte de la geometría. Ahora, en los números cuadrados son semejantes. En este caso, se le sumaba un número impar a cada uno de los números y daba un número cuadrado. 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. 9 más 7, 16. 16 más 9, 25. Y estos números podían representarse en forma de cuadrado, ¿verdad? Y eso básicamente, como digo, a mí me parece más como un juego de matemáticas, quizás porque no lo comprendo muy bien. Mi fuerte no es la matemática, mi fuerte es el conocimiento filosófico. Pero es interesante ver cómo, por medio de la geometría, también se van acercando a este tipo de números que quizás puedan ser utilizados en medio de la geometría misma, ¿verdad? Que podría llegar a permitir, por ejemplo, la construcción de una pirámide. Podría, por ejemplo, saber que si yo quiero construir una pirámide perfecta, ¿verdad? Y la quiero hacer, digamos, de 36 metros de largo, que cada bloque mida 1 metro, perfectamente voy a saber que voy a ocupar 36, 28, 21, 15, 10, 6, 3 y 1 para lograr una pirámide perfecta. Como digo, para la construcción podría llegar a servir. Ahora, en cuanto al teorema de Pitágoras, que también se le adjudica como descubrimiento a Pitágoras, ¿cómo lo descubre? Bueno, se cree que fue por una búsqueda de querer comprender, digamos, la pendiente de las pirámides de Egipto. Hay que recordar que allá en Egipto estaba la famosa escuela de Alejandría. Muchos filósofos viajaron a la escuela de Alejandría para poder formarse ahí. Entonces Pitágoras, entre tantas experiencias, quizá de viaje, se preguntaba cuánto mediría la pendiente de la pirámide. Como podía medir solamente la longitud de la base, ¿verdad? Y si quería con una regla altísima poder medir quizás hasta la altura, ¿verdad? Podría conocer la base la base y la altura, pero no podía conocer realmente la pendiente. Entonces él se pone a buscar geométricamente una solución. Él dice, bueno, lo que tengo prácticamente ante mí es una especie de triángulo rectángulo. La pirámide, si la parto por la mitad, es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿de qué manera, qué relación puedo encontrar entre los tres lados? Y dice, bueno, no conozco realmente la relación, pero conozco otra figura que ya la conozco muy bien, sé cómo se mide su área, sus lados y cómo se calcula. Entonces decidió colocar cuadrados, ¿verdad?, alrededor de cada uno de los lados. En el ángulo de 90, en el ángulo de la base, en el ángulo de la pendiente. Y es así como él dice, bueno, si coloco estos cuadrados, yo podría darle áreas a cada uno de estos cuadrados imaginarios, ¿verdad? Áreas imaginarias, por ejemplo, puedo decir que, digamos, cada uno de los lados de este pequeño cuadradito mide 3 por 3, el del lado 4 por 4 y el de arriba 5 por 5, por decir algo, aumentándole una unidad a cada uno de ellos. Digamos que eso medía cada uno de los lados. Entonces, en este caso, conozco perfectamente el área de cada uno de los cuadrados, ¿verdad? En el caso del de abajo, 9, el de arriba, 16 y el de arriba, 25. Y se preguntaba, ¿qué relación hay entre el 3, 4 y 5? Pues son una relación de unidad. No me dice nada, no me informa absolutamente nada. Entonces busco la relación entre las áreas, 9, 16 y 25. ¿Cómo puedo relacionar estos números? Y la deducción fue bastante sencilla. Llegó prácticamente a concluir, bueno, si yo coloco en línea recta 9, 16, 25, me da una suma de los lados, pero tampoco me informa de mucho. Así que decide ver la relación que pasa entre 16, 25 y 9. Bueno, 16 más 9, 25. 25 menos 16 es 9, ¿verdad? Entonces ve esa relación y por tanto lo ubica de esa manera. 9 más 16 igual a 25. Una vez conociendo este dato, ¿verdad? Lo transforma a sus raíces, 3 a la 2, 4 a la 2, 5 a la 2, ¿verdad? Y para poder eliminar ese cuadrado del otro lado, ya habiendo conocido quizás los radicales, evidentemente, pues le aplica la ley de radicales. Le coloca un radical a uno de los lados para borrar el exponente, ¿verdad? Y es así como logra deducir el tamaño, o el lado, mejor dicho, de esa pendiente, el lado de este cuadrado de la pendiente.
Entonces se da cuenta que la pendiente, pues del lado me da 5 realmente, dada esta relación. Esto generaría pues el famoso teorema de Pitágoras, donde la suma de las cotetos al cuadrado, la raíz de la suma de los cotetos al cuadrado, genera la hipotenusa. Y es así como surge la famosa fórmula de la hipotenusa. Ya había algunos fundamentos antes de Pitágoras respecto a la idea de los lados y de los triángulos. Ya estaba, creo que fue, si no me equivoco, no sé si fue Eratóstenes, quiero recordar quién fue la base de Pitágoras. Creo que fue Eratóstenes, el que estaba como matemático, ¿verdad? Y que también de parte de su conocimiento le sirve también a Pitágoras para llegar a estas deducciones. Es así como encontró la relación, ¿verdad? Y hoy pues presta una gran ayuda, ¿verdad? Ya podemos perfectamente tomar la altura y la base de cualquier triángulo y poder calcular esa pendiente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Lick, todavía no. Ok. Algunas frases para reflexionar de Pitágoras. Frases interesantes, cortitas. Escucha, será sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Yo esta frase, desde la primera vez que la leí en las obras de filosofía, la convertí en una doctrina para mí. Es decir, en mis clases, tanto de la maestría o como de la licenciatura, traté de mantenerme siempre en silencio, es decir, siempre atento. Am, Solo cuando había de repente algo que yo miraba de hecho, mis compañeros de maestría pueden dar fe de lo siguiente, que la única vez cuando yo participé en la clase, por ejemplo, del padre Tony Salinas, nunca más volví a participar, porque realmente me gané un bocho. Y participé con la intención de decirle al padre, no que intenté ridiculizar nada de lo que decía, sino simplemente por amor a la verdad, le dije, padre, pero lo que usted está diciendo entra en contradicción con lo que dice la palabra de Dios en tal cita. Y no recuerdo qué fue lo que le cité, le di la cita bíblica, la revisamos y el padre rápidamente me dijo, ya parece pastor protestante, ahí con citas a cada rato, me dice. Entonces me gané el bocho por esa situación y mis compañeros empezaron después a burlarse de mí. Me llamaban Juan Lutero, me decían, ¿verdad? Por andar discutiendo en clase con citas bíblicas. Pero bueno, en parte yo soy muy crítico en ese sentido. Entonces aprendí mi lección. Dije, sabía yo que tenía que cumplir lo que Pitágoras me había enseñado. No abras la boca en clase, quédate callado, ¿verdad? Si se equivoca, bórralo de tu memoria y sigue. Quédate con lo bueno y desecha lo malo, que es lo que realmente hay que hacer en la vida. Y después de ese momento jamás volví a participar en una clase de maestría, excepto cuando me preguntaba el maestro, que me hacía la pregunta a mí, pero que yo iba a levantar la mano para hacer una opinión, no, realmente evitaba hacer eso. Aun cuando tuviera conocimiento, aun cuando de repente algunas cosas fueran un poco más sencillas, porque tenía una ventaja sobre mis compañeros, que yo estudié la licenciatura en ciencias religiosas con filosofía y habíamos visto bastante de Biblia, por lo cual cuando entro a ver temas, por ejemplo, de introducción a la Biblia, algunas cosas ya las sabía. Y aún así, pues me mantuve en mi adentro, ¿verdad? Con lo que sabía y no tuve, no hago lo que a veces he visto en 18 años de estudio, pero en 18 años de trabajo en esta universidad. A veces he visto que hay jóvenes que con un conocimiento, a veces un pequeño conocimiento, se llenan de demasiado de orgullo, demasiada arrogancia. Y yo creo que hay que ser humildes en la vida para poder ser verdaderamente buenos filósofos, cotidianamente hablando la vida. Hay que ser se puede decir, muy sensatos y muy prudentes, además de no enorgullecernos de lo que sabemos, sino que saber que lo que sabemos es poco en realidad en comparación a lo mucho que falta por aprender. Y por tanto hay que mantener cierta humildad, pero ya tuve incluso al principio del trabajo de la universidad, generaciones de antaño también, que esas generaciones fueron un poco complicadas, de jóvenes que creían saber de mucho, cuando realmente se les preguntaba o se les interrogaba, pues no sabían tanto. Es decir, solo de alguna manera intentaban hacer creer que sabían. En el estudio es importante mantener esa distancia. Sí, participar cuando hay que participar, cuando se me pidan participar, que no hay que negarse, ¿verdad? Participar activamente. Preguntar cuando no conozca, eso está muy bien. De hecho, eso sí lo hacía, que si había una duda en mí, eso sí lo preguntaba, pero dar yo mi opinión o mi comentario es lo que yo evitaba hacer, porque estaba para aprender, no para enseñar. Entonces, por ese motivo, me guardaba mis conocimientos y simplemente me dedicaba a absorber todo lo que podía. Eh, Gracias a Pitágoras aprendí esa parte y creo que ayuda mucho.
ayuda mucho. Si le preguntan a mis maestros de secundaria cómo era el Juan Manuel de ese momento, le dirá, es un joven callado que se siente siempre pegado a la pared. Nunca participa en clase y no molesta. Siempre fui así, completamente callado y silencio. Eh, pero eso sí, ponía mucha atención y me iba muy bien en el estudio. Entonces, lo lograba porque mantenía la atención. Creo que ese es el principio fundamental por el cual a veces somos exitosos o no en una clase, ¿verdad? Porque se pone atención. Pero cuando yo, por ejemplo, en una clase virtual, como hemos visto en estos 2 años de pandemia, cuando veo que hay estudiantes que de repente en clase virtual, primero, tienen la cámara apagada, no están algunos en clase, no están atentos, se les pregunta, a veces me ha tocado incluso decir, joven tal, repetitivamente, porque creo que está en clase, porque tiene su cámara apagada, aparece su nombre y le llamo a participar y no están en clase. A veces estoy pasando lista y no contestan. Entonces, eso demuestra que no hay mucho interés. Y eso dice mucho. Y eso también, de alguna manera, a mí me anticipa y me dice si el joven va a tener o no va a tener éxito en la clase. Entonces, depende de la actitud que cada uno coloque en una asignatura. Es importante tener esa flexibilidad ante el aprendizaje. De lo contrario, va a ser bien complicado realmente que el aprendizaje llegue, quede y además guste, ¿verdad? A veces el conocimiento no gusta porque no estoy poniendo la atención. Porque desde que entro al aula entro con desentusiasmo, con una actitud petulante o arrogante de creer que nadie me puede enseñar nada nuevo. Entonces entro así al aula, ¿verdad? Y a veces uno lo siente. A veces uno lo siente en la parte virtual, en la parte de aula presencial. A veces uno siente ese tipo de actitud. Yo creo que estamos para aprender. La actitud de los filósofos siempre fue esa, más la de escucha que la del diálogo. De hecho, el señor Tomás de Aquino, en sus consejos estudiantiles, más adelante cuando miramos a Tomás, le voy a leer cuáles son que hubo un joven que lo conoció, se llamaba Juan, y le dijo, le escribió una carta a Santo Tomás y le dijo que le mandara qué recomendaciones le daría para poder entrar en el arca del conocimiento, es decir, para poder sacar frutos buenos en el estudio. Y Tomás de Aquino le escribió una carta a este joven dándole alrededor de unos 15 a 16 consejos, dependiendo cómo esté la redacción, que lo vamos a leer más adelante, para cómo ser un hombre o una mujer intelectual. Y uno de los requisitos, lo adelanto desde ya, uno de los requisitos que le dice es no te des a la familiar, no, perdón, no es a que quería hacer referencia, es el consejo de guarda en el arca de tu mente todo cuanto oigas y leas, como si quisieras llenar un vaso. Esa recomendación de Tomás de Aquino también es importante. Para poder realmente aprender, hay que entender que estamos a veces vacíos. Y si uno no se reconoce vacío, eso es algo de la filosofía oriental. No sé si recuerdan ustedes la película del 2012, cuando el joven está tan preocupado por lo que están diciendo en las calles, un joven ahí sentado con el Dalai Lama, y el Dalai Lama empieza a servir una copa de té, ¿verdad? Y está sirviendo la copa de té y la copa de té se está desbordando. Entonces el joven le dice, maestro, ya, le dice que no le llene la copa y le dice, mientras no vacíes tu copa, ¿verdad? No te podrás ocupar de lo siguiente. O sea, le dijo, estás demasiado lleno saturado de cosas, te estás enfermando a nivel de tus propias depresiones, ¿verdad? Y la vida hay que tomarla con calma, primero una taza a la vez, ¿verdad? Sin desbordar la copa, es decir, sin perder esa templanza, esa capacidad de prudencia también. Entonces se requiere para el aprendizaje tener todas esas virtudes, ¿verdad? La paciencia, tolerancia, el entusiasmo, para poder realmente estar activos en una verdadera camino de aprendizaje. Es importante esto, para recuperar lo que dice el señor Pitágoras. Prefiere el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Los filósofos a veces viajamos a pie, no nos gusta corretear en la vida. Eh, Cuando vemos la sociedad tan acelerada, tan llena de angustias, los filósofos tratamos de mantener la calma. Aún hablan de huracanes, hablan de terremotos, eso asusta. Claro que asusta, pero no es para perder tampoco la calma. O sea, yo creo que hay que pensar proactivamente qué hay que hacer en el caso de una inundación, cómo prevenir las inundaciones. Esa es una pregunta que deben atañar al gobierno, por ejemplo. ¿Cómo prevenir una inundación en tal localidad donde ya se ha desbordado? Miren, por ejemplo, ahorita con la carretera de Occidente, aquí de Santa Rosa a Cotepeque, cómo se arruinó prácticamente nuevamente, porque nunca la han querido reparar como se tiene que hacer. ¿Cómo se tiene que reparar esa carretera? Algo tan simple. Se tiene que hacer toda una especie de muro perimetral
en toda la parte del lugar donde se hunde, ¿verdad? Para poder evitar que se vaya la tierra hacia la parte de la ladera. Nunca han querido hacer ese muro perimetral, solo han querido maquillar las carreteras. Y así cómo se van a arruinar, cómo se va a evitar que se arruine la carretera. Si no hay un interés por arreglarlas. Ayer estaba viendo yo el video no sé quién es el que tiene esa página de qué onda aquí en Santa Rosa de Copán, y sacaron el video criticando a los señores diputados, ¿verdad?, de este departamento, que prometieron arreglar la carretera de Occidente y se quedaron en Wiri Wiri y no hicieron nada, ¿verdad? A veces me da mucha pena porque fueron ex estudiantes de esta misma universidad, y da pena que no hayan entendido la ética de responder cuando hay que responder. Si yo me meto a la política es para hacer algo realmente activo, no es para ir simplemente a forrarme de los bolsillos. La verdadera política, y eso es algo que enseñamos desde la filosofía, desde la ética, es la del servicio, y también desde doctrina social, ¿verdad? La verdadera política es donde realmente se sirve al pueblo, como se tiene que servir. No lo entendieron, pasaron por filosofía, pasaron por ética profesional, pasaron por doctrina y no entendieron realmente lo que es la política. Pues ahí les toca estar en los medios de comunicación y con medios también informales con la fama por los suelos, ¿verdad? Porque no quisieron entender el correcto trabajo que debe hacer primero un estudiante al entender ese conocimiento y segundo, cómo ponerlo en la práctica, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos a veces. Por eso nos llenamos de angustia, porque no vemos a los políticos actuando y la gente se desespera ante lo que está perdiendo, ¿verdad? Lamentable situación en la que vivimos en este país por culpa de una mala comprensión de la ética también. Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios. Es interesante que él lo diga, porque es exactamente la misma idea que tenemos hoy en día en el mundo cristiano. Exactamente la misma idea. De hecho, incluso hablamos del Dios escondido, por ejemplo, en el pan consagrado, en el pan y el vino. De hecho, Santo Tomás de Aquino escribía también acerca de ello, ¿verdad? Sobre este Dios que se hace invisible en medio del pan y del vino, ¿verdad? Que está ahí escondido y que con toda su gloria afecta la vida espiritual del ser humano, ¿verdad? Y la fortalece, la enriquece. Es interesante que un filósofo haya pensado en esa presencia escondida de Dios o pequeña de Dios. Escribe en la arena las faltas de tus amigos, es decir, no tengas, ¿cómo se puede decir? No tengas recelos contra alguien, no tengas riñas contra alguien, ¿verdad? Aprende a perdonar. Ayer, no sé si, no fue usted que les comenté, antier fue, eh, me tocó que bloquear a una persona que fue parte de esta universidad, porque se ha tirado en su perfil a tirar insultos contra el mundo cristiano, comparando a la gente cristiana como loros o como monos, y es muy insultante, realmente que nos quieran comparar con ellos. Entonces le escribí un último comentario. Por mucho tiempo quise mantener una familiaridad con él, de amistad, de broma, pero al final lo único que le dije fue que, bueno, que realmente tengo que ser coherente con mi propia fe. No puedo pretender tener como amigo a alguien que no es amigo, sino a alguien que ataca, ¿verdad? A nivel personal, a lo que creemos en Cristo. Y por tanto, lamentablemente no puedo seguir siendo amigo de alguien así. Y simplemente le digo, espero que algún día te des cuenta y Dios tenga piedad de tu alma y también tenga piedad de tu falta de madurez espiritual. Porque él dice creer en Dios, pero su fe en Dios, si a eso le lleva a maltratar al prójimo, a detestar al prójimo, a insultar al prójimo, pues no creo que realmente sea el Dios en el cual también otros creemos. Es un Dios personalizado a su manera, pero no es el Dios que te llama a amar al prójimo, ¿verdad? Y yo por amor mismo, porque realmente no quiero tener mayor enemistad con él, simplemente dije, bueno, no me satisface a nivel de mi propia espiritualidad ver cada día que me meto a Facebook, ver a este amigo, que lo sigo, que seguía su página, me gustaban algunas de sus memes y bromas. Me gustaba ver también su vida en Estados Unidos, cómo la está llevando, pendiente de su vida. Me gustaba ver cómo él progresaba también, porque fue mi maestro también, ¿verdad? En esta universidad. Y qué lamentable que haya llegado hasta ese extremo, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la vida de cada quien y a pesar de ello, pues duele realmente ver a las personas que aún sabiendo que van a herir susceptibilidad, no se tocan el corazón para hacerlo. Entonces, uno tiene que aprender a ser coherente. Perdonar, como le dije ya, Dios te perdona esa falta, y yo también le perdono su falta de madurez, pero tampoco es para mantenerme atado a alguien así, ¿verdad? El hecho de que yo perdone a una persona no significa que voy a permanecer atada a esa persona como si fuera indispensable,
como si fuera realmente necesario estar sufriendo a la par de esa persona. No hay que ser un poco también inteligentes en la vida. El mismo San Pablo, incluso en la vida de pareja, recomienda algo así. Y cuando de repente un hermano no vive ya, no quiere vivir en la fe y se quiere apartar o que se quiere ir de la casa porque no quiere ser cristiano, entonces el hermano cristiano no está obligado a permanecer atado a esa persona. Y en eso, pues yo me fundamento, ¿verdad? Si el día de mañana mi esposa no dijera que es cristiana y se quiere separar, pues me separaría. No habría divorcio. No le daría el divorcio porque no me puedo divorciar de la fe. Pero tampoco me quedaría atado a esa persona para seguir la recomendación de Pablo, que dice que para vivir en la paz del Señor, pues conviene que el hermano, ¿verdad? Pues no se separe, pero si la otra persona se va, pues dejar que se vaya. Tampoco puedo atarla a esa persona. Y lo único que me queda a mí como cristiano hacer es no volverme a casar, quedarme simplemente viviendo ya para el Señor, ¿verdad? Ya que la otra persona no me, no me permitiría volver a casarme si mientras permanezca viva. El mismo apóstol en el capítulo 7 de 1 de Corintios dice que al final de sus días, pues si la persona muere, ahí sí el hermano puede volverse a casar, pero solo en el Señor, ¿verdad? Es decir, evitando volver a caer en un matrimonio mixto de una pareja que no es creyente, no que buscar a alguien que sea creyente para evitar esos problemas futuros, ¿verdad? Y tiene todo sentido, tiene mucha lógica lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7. En ese sentido es importante aprender a perdonar. Mide tus deseos y pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. Prudencia. En definitiva, lo que Pitágoras enseñaba era la prudencia, ¿verdad? Medir los deseos es tener modestia. Pesar las opiniones es tener prudencia en el hablar y también contar las palabras, prudencia en el hablar también. Recomendaciones de los filósofos y que también persisten aún en la palabra de Dios. El principio es la mitad del todo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Ah, bueno, que cuando tú dices, cuando la mayoría de la gente dice, como a veces yo incluso en algún momento me propuse, dije, hoy sí voy a hacer dieta. Ajá, no, mientras no comience realmente a hacerla, no he podido avanzar. Cuando comience por fin y digo, ya tengo mi agenda de dietas, ya compré los insumos, ya preparé el primer platillo, ahí ya di el primer paso, ya comencé y por tanto ahí ya voy por la mitad del camino. ¿Por qué? Porque lo más difícil es empezar y lo más difícil es preparar lo que uno tiene que hacer consecutivamente. Entonces, en ese camino de la madurez, realmente quien ya realmente se ha propuesto algo, digamos en el estudio, dice, ah, yo quiero estudiar tal carrera. Ok, pero si realmente no te has puesto a estudiar tus clases, no has comenzado tu carrera. Comenzará tu carrera cuando tomes en serio tus clases y las estudies. Ahí comenzará tu carrera. De lo contrario, solo estarás llenando nada más un espacio de tiempo en el cual estarás a veces atento, a veces no atento a la clase. eh, y eso evidentemente no va a rendir frutos. No va a rendir para nada frutos. No tendrás el conocimiento. ¿Verdad? La filosofía, recuerden que no solamente va a dar conocimientos a nivel teóricos, también va a dar conocimientos prácticos y sobre todo conocimientos de tipo vivencial, es decir, para la vida, para ir cambiando la actitud ante la vida. Entonces, si la filosofía no modifica esa parte de nosotros, si no nos va alcanzando esa madurez poco a poco, podremos haber pasado con 100 la clase, pero si la vida no afectó mi ética, mi moral, mi actitud ante, digamos, el aprendizaje, no habré logrado nada. Habré pasado el conocimiento teórico y llenado un examen. Eh, Incluso ahorita con estos exámenes virtuales, bien difícil, la transparencia, es muy difícil. ¿Verdad? Los catedráticos, yo creo que no estamos ciegos de que es imposible evitar que un joven, digamos, agarre el conocimiento de las diapositivas si está a la par del examen, llenando el examen con diapositivas. Es decir, no somos ciegos ante esa realidad. Por eso a veces preparamos exámenes donde requiera un poquito, ¿verdad? Requiere obviamente la intuición, donde requiera un poco la reflexión en la mayoría de los exámenes. Am, Porque entendemos que en un examen prácticamente donde solamente hay que poner A, B, C, D, va a ser bien difícil mantener la transparencia. Pero aún así, también queda en la conciencia del estudiante. ¿Qué es lo que realmente está haciendo con su vida? Si lo único que le satisface es sacar el 90 y el 100 para pasar la clase y seguir con la vida, o realmente quiere ser afectado por las asignaturas que está llevando, cambiando, evolucionando como un verdadero profesional, que es lo que realmente se requiere. Tanto te dejes afectar por una clase, así será también tu profesionalismo, ¿verdad? Y si no, pasará como estos diputados que, como digo, ¿verdad? Están en tela de juicio a nivel público porque las clases no los afectó en nada, ¿verdad? Al parecer, por lo que dice la gente, por lo que la gente comenta, la gente que critica, la gente que está quizás al día a día viendo
su actor político y ver que prometieron cosas que no han cumplido, es muy lógico que la política evaluada en la praxis, si no se cumple en la praxis, evidentemente no ha habido buena política. Y eso es lo que realmente están algunos ya midiendo ahorita a casi 8 meses prácticamente de este gobierno. Tenemos 8 meses donde siguen todavía echándole culpas al gobierno anterior y no se están poniendo a trabajar. Mientras que tenemos otros políticos que dan un ejemplo claro ante lo que hay que hacer como verdaderos políticos. Miren el alcalde de San Pedro Sula, cómo anda para arriba y para abajo con la gente, ¿verdad? Esos son los políticos que el pueblo necesita. Gente que esté comprometida a realmente andar ahí con la gente. No, no que solo esté ahí en la oficina esperando el sueldito, ¿verdad? O peor aún, que se desaparezca socialmente, que solo aparecen cada vez que hay año electoral, ¿verdad? Y el resto del tiempo en carros polarizados, ¿verdad? Para arriba y para abajo, de mall en mall, sin hacer nada. Esa es la circunstancia que vemos a nivel político también. Más le vale a un hombre tener la boca cerrada y que los demás lo crean tonto, que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. Fuerte frase, pega duro, pega duro. Pero por esa misma razón, al leer esta segunda frase, dije yo, tengo que cumplir con la primerita, ¿verdad? Guardar silencio, porque si abro la boca y digo cosas tontas, ¿verdad? Obviamente voy a quedar avergonzado. Entonces, por eso hay que guardar a veces la prudencia con las opiniones. Em, los catedráticos a veces hemos tenido experiencias un poco extrañas. Diría yo, experiencias un poco, ¿cómo se podría decir? Surrealistas. Donde a veces hay jóvenes que uno de repente está dando la clase, digamos, estamos hablando de Pitágoras. Acabo de leer, digamos, esto del principio de la mitad del todo, ¿ok? O de comenzar un proyecto en la vida. Y de pronto viene algún joven y queriendo participar en la clase para dar una opinión, da la opinión, pero nada tiene que ver con lo que ha dicho el docente. ¿Verdad? Nada tiene que ver, no que andan en otro mundo, ¿verdad? Y he tenido experiencias surrealistas así, donde toca con paciencia esperar, ¿verdad? Que terminen su participación, ¿verdad? Y decir solamente sí, vale, muy buena tu opinión, vamos a proseguir. Porque a veces hay jóvenes que no sé si será un problema de atención, algún déficit de atención, pero a veces al dar una opinión no están conscientes de lo que van a opinar. Es importante atender a lo que se está platicando, a lo que se está diciendo, para que vaya coherente, ¿verdad? No que de repente hablamos de comenzar un proyecto en la vida y de planificarlo bien y de pronto se pone a hablar de lo caro que están las tortillas. O sea, nada que ver, pues. Que eso ha pasado. Eso ya ha pasado. En 18 años, créame que me ha pasado como un par de veces, por lo menos. Y es bien interesante. A veces los jóvenes ahí, yo veo en la cámara a los jóvenes a veces así como, a veces riéndose, pero bueno, toca que tener mucha prudencia ante ello, ¿verdad? Y la única recomendación que yo hago a las nuevas generaciones que van llegando es prudencia en el hablar, saber lo que voy a decir, ¿verdad? Y si no es algo que pueda edificar, pues sigamos el consejo de Pitágoras, ¿verdad? Guardemos el silencio para adquirir sabiduría, que eso también nos va a hacer crecer bastante. Pero a mí me gusta que participen, a mí me gusta que den su opinión también, ¿verdad? No me gusta que se queden en silencio toda la clase. Los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios. Lo pongo en mayúscula, porque supongo que la idea de Dios de Pitágoras no es el Dios pagano, sino que es un Dios a nivel universal. Es la idea que tenían la mayoría de filósofos, ¿verdad? Y que es la idea que también tenemos en el mundo cristiano. Creemos que siendo el único Dios ser universal, ¿verdad? Entonces, suponemos que en ese sentido hablamos del mismo Dios. Aunque ellos no hayan sido cristianos, aunque no hayan sido judíos, pero al hablar de Dios así de manera tan genérica, que no le pusieron nombre, sino que dijeron Dios nada más, ¿verdad? No dijeron dioses, sino Dios, supongo que llegaron a la misma conclusión lógica de que llegamos desde la teodicea cristiana también, ¿verdad? Que es importante entender. Siguiente escuela. Salimos de la escuela pitagórica y sus enseñanzas morales y vamos a ver ahora la escuela de los eleatas. Pero no sé cómo estamos de tiempo. No, ahí nos quedamos. No sonó la alarma, disculpen jóvenes. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Qué raro que la alarma se quedó desactivada. Bueno, pues, Lick, Nos vemos pase jóvenes. feliz No día. se olviden de colgar la firma al final en el presente. Ahí en el chat digo, en el, Nos vemos, en el Lee. Moodle. Nos vemos. Sí estaba puesta la alarma, pero no sé por qué no sonó. Lick, ¿dónde es que hay que poner presente? En el Moodle, siempre en la asistencia cotidiana. En Ah, una plataforma. Y en la plataforma Moodle. checa, Lick, gracias. Ok, nos vemos.